Muy buenos días, bienvenidos al diario de oración, a este devocional que tenemos cada mañana. Hoy viernes 10 de abril de este año 2020 vamos a compartir lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Qué hermoso cuando podemos responder ante la llamada del Señor. Qué importante es que podamos escuchar la voz de Dios y responder. En este tiempo es muy difícil para muchos escuchar la voz de Dios, pero Dios sabe dónde están esos líderes de la iglesia que poseen el Evangelio. Por eso permitió que Pablo se encontrara con Ananías, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que Dios da la respuesta primero a los obreros de la iglesia. Y los obreros de la iglesia de la Biblia sabían que dentro del Evangelio y del evangelismo está todo. Entonces, ¿qué hicieron esos obreros de la iglesia primitiva? Es interesante cómo Ananías estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pues primero podemos ver equipos de evangelistas, de evangelismo, ¿vale? Y de misiones. Y es un equipo compuesto, especializado solamente para el evangelismo. No pensaron que tendrían una vida mejor. Ellos, su vida era poder compartir el evangelio, poder llevar el evangelio, poder mover a la iglesia para que salvaran solo con el evangelio y traer sanidad y levantar a personas espiritualmente. Desde ese instante, las personas que se reunían en la iglesia tomaban ese testigo, un testigo para la misión. Y es interesante esto. Hace poco tiempo recibimos, yo soy pastor en las Asambleas de Dios, un testigo, ¿no? Y es interesante que podemos pasar este testigo a las futuras generaciones, pero también es importante que formemos un equipo especializado para esa misión. En cada momento de crisis, un equipo de especialistas en las misiones fue levantado como respuesta. Lo podemos ver en Romanos capítulo 16, Primera de Corintios 16 y Colosenses 4. En esa época de crisis, de muerte, de persecución, por creer en Jesucristo y por evangelizar, fueron estos obreros de la iglesia primitiva, que se reunieron aún en esas situaciones, en ese aposento alto de Marcos. Tenían miedo porque ya habían matado al Señor, pero estaban allí orando, reunidos. Tomaron la misión. Y esos obreros de la iglesia dieron su vida por muchos que fueron profetas, y los protegieron, los hospedaron, otros los cuidaron, y también fueron compañeros de ellos. Pero no solamente hasta ahí, sino que entraron en las sinagogas para proclamar el Evangelio a las futuras generaciones. Podemos ver en Hechos capítulo 17, verso 1, capítulo 18, verso 4 y capítulo 19, verso 8. Y así fue compuesto un equipo especializado para las misiones. Y de ahí buscaron y vieron a los discípulos que tenían que ser salvados, y a los que estaban esparcidos y los que estaban protegidos de alguna manera por Dios, porque sabes una cosa, que Dios ha guardado a muchos para salvación, y a esos pequeños para llevar el evangelio, llevarle a sus vidas y que sus vidas pudieran ser restauradas. Así que hoy, si los obreros, tú eres un obrero del Señor, recibes la respuesta, entonces la iglesia, las naciones y las generaciones van a ser salvadas. Y los siervos de Dios van a recibir esa fuerza para proclamar el Evangelio. Y este es el valor que tiene la iglesia. Obreros dispuestos como Ananías. Heme aquí, Señor. Así que en esta mañana yo te bendigo para que puedas recibir la respuesta en el Evangelio, con el evangelismo, para salvar el campo y las futuras generaciones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que en este día podamos escuchar tu voz. Señor, que en este día podamos obedecer tu voz y formar parte de esta gran aventura de la misión para llamar a aquellos
Señor, que tienen que ser tus discípulos y enseñarles todas las cosas. Padre, bendecimos tu iglesia, la presente y la que todavía está por ser añadida. Señor, bendigo a cada uno de tus siervos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.